Cuando comenzaba a hablar con Edgar de un posible tema a comentarles esta tarde, pues era muy natural que habláramos pues de expectativas económicas y de mercados para el 2023. Y me di cuenta, al estar pensando en las últimas semanas, que a diferencia de los últimos 3 años, tal vez el 2023 no va a ser tan sencillo encontrar un solo tema que resuma de una manera clara qué podríamos estar esperando para el próximo año. ¿A qué me refiero con eso? El 2020, pues bien que mal, quedaba muy claro qué era lo que iba a mover a la economía y a los mercados. Era el inicio de una pandemia que obviamente generaba mucha incertidumbre, pero que más o menos entendíamos el rol que iba a tener pues la actividad industrial, el sector de consumo, qué podían o no podían hacer los países para enfrentar esa pandemia. Y luego llegó el siguiente año, el 2021, un año en el cual pues también resultó relativamente evidente lo que podríamos estar enfrentando en ese momento, porque era cuando comenzaban a llegar las vacunas a las principales economías del mundo. También comenzaban a llegar apoyos importantes de los bancos centrales y de diferentes gobiernos, y con eso comenzó pues uno de los mejores años para los mercados posiblemente de su historia. Llegó el año actual, el 2022, un año en el que también era muy evidente lo que iba a suceder, un año en el cual íbamos a tener que pagar los platos rotos de tantos años de estímulos fiscales, de estímulos monetarios, junto con unas cadenas que claramente estaban rotas y que no parecía que iban a lograr acomodarse en este 2022. Pero 2023, ese sí me cuesta mucho trabajo poder encontrar un solo hilo conductor para la economía y para los mercados. Un año en el cual me parece que la mayoría de los integrantes de la sociedad, pues vamos a tener que cerrar los ojos y pensar fuertemente en lo que vivimos antes de que comenzara la pandemia. Y si uno recuerda esos años previos a los de la pandemia, pues estábamos hablando de movimientos populistas, de movimientos antisistema, de un proceso de automatización que estaba poniendo nervioso a gran parte de los trabajadores industriales a nivel global. Esta no es mi presentación, no sé si me pueden ayudar, es un antes, por favor, porque les quiero enseñar una gráfica que creo que resume bastante bien dónde estamos ahorita en este final de año y qué podríamos esperar para el siguiente. Démosle nada más un segundito, por favor. Muchas gracias. Este indicador es uno de los que más me gusta para darle seguimiento a los mercados desde un punto de vista de largo plazo. Ahí en la nota al pie no lo van a alcanzar a ver, pero lo construyen de cada mes un instituto que se llama el Economic Policy Uncertainty Institute. Es un nombre muy largo para en realidad 3 profesores de Estados Unidos que descubrieron en algunos de sus investigaciones un indicador de este tipo que parece adelantarse bastante bien a los movimientos importantes de los mercados. La incertidumbre, por cierto, no se da cuando la mayoría de la gente piensa que las cosas están mal. El mayor momento de incertidumbre se da cuando la mitad piensa que todo está mal, pero la otra mitad piensa que todo está bien. Y cuando mitad y mitad están sin ponerse de acuerdo, ahí es cuando se genera la mayor volatilidad de los mercados, el mayor momento de incertidumbre. Se dan cuenta estos 3 profesores que a nivel global las 2 principales fuentes de incertidumbre son por un lado los medios de comunicación, creo que eso es bastante obvio, pero los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Los que realmente mueven al mercado. Insisto, la mayor cantidad de incertidumbre se da cuando la mitad te dice que todo está bien y la otra mitad te dice que todo está mal. Y la otra fuente importante de incertidumbre son los economistas de los principales grupos financieros. No sé si nos conozcan, pero es bastante frecuente que la mitad digamos que va para allá y la otra mitad digamos que va en la dirección opuesta. Y este indicador está disponible desde los 60s. En promedio está en 100 este indicador. Y vean dónde ha estado en los últimos 10, 15, 20 años. Es un indicador que ha tenido pues movimientos importantes hacia arriba en la incertidumbre. Por ejemplo, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, cuando comenzó la guerra en Irak, llegó un ciclo importante de incertidumbre durante la crisis financiera de 2008 y las secuelas de esa crisis, esos momentos en los cuales los principales países europeos del Mediterráneo
pues parecía que ni siquiera iban a poder hacer frente a su deuda. ¿Se acuerdan de Grecia, de Portugal, de Irlanda, incluso algunos países más grandes como Francia o como España, que parecía que no iban a poder pagar? Pero una vez que estaba relativamente tranquilo el mundo después de este riesgo europeo, lo que hemos estado viendo ha sido cambios cada vez más abruptos en la incertidumbre y cada vez más frecuentes. Vean, por ejemplo, estos picos, ¿no? El pico de 2016, cuando llegó el populismo, y el populismo no me refiero al de aquí, ¿no? Me refiero a estas oleadas gigantescas de populismo que hubo a nivel global cuando llegó Trump, entre muchos otros, pero recordarán en Turquía, en Italia, en Francia, en tantos países que llegaron estos movimientos antisistema. Parecía que estaba relativamente mejorando el mundo cuando comienzan las guerras comerciales, la principal obviamente la que hay entre Estados Unidos y China, que no ha concluido, pero no solamente fue eso, incluso hasta nosotros estuvimos involucrados en una guerra comercial con Estados Unidos y con Canadá, pero básicamente el país que a ustedes se les ocurra ha estado en medio de un conflicto comercial. Y después llegó la pandemia, que creó el momento de mayor incertidumbre, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que me gustaría que vieran en esa gráfica es que una vez que pasó el peor momento de la pandemia, en los momentos relativamente estables después de la pandemia, la cantidad de incertidumbre que ha prevalecido en el mundo es más elevada, en esos momentos tranquilos, es más elevada que en el peor momento que vivimos en el ataque a las Torres Gemelas, que en la crisis de deuda europea, que en el conflicto bélico en el Medio Oriente en el 2003. Lo que ustedes están viendo en los mercados en un año como este, sí parece que tiene detrás un tema más estructural, un tema de incertidumbre donde la mitad de la gente piensa que todo está bien y la mitad que todo está mal. Y además las redes sociales no ayudan porque ha logrado que los momentos de incertidumbre en cualquier rincón del planeta se permeen rápidamente. Ahora es muy sencillo pues, sacar el teléfono y voltear a ver en su terminal favorita de noticias qué está pasando en Bielorrusia, qué está pasando en Malasia, qué está pasando en cualquier país del mundo y que todos estos momentos se permeen y no dejen de ceder. Es normal también que estemos viendo este año pues muchos movimientos que llegan por primera vez o que llegan al peor momento de la historia o al momento más bajo de la historia. Ha sido un año de muchos récords. Y este final de año de 2022 pues parece un año en el cual, en el mejor de los casos, podremos posicionarnos para disminuir un poquito el riesgo de nuestras inversiones. Me refiero de inversiones de cartera, pero las empresas también posicionarse hacia un momento de menor riesgo, pero que vamos a arrancar el próximo año posiblemente con el peor inicio de muchas décadas. Para México, obviamente a nivel global, una de las economías que más importa es la de Estados Unidos, ¿no? Es por razones obvias, ¿no? Que eso es importante. ¿Cómo llega Estados Unidos a este final de 2022? Llega con una de las inflaciones más elevadas de los últimos 40 años. La última vez que vimos tasas de inflación a estos niveles fue en los 80s, bueno, en los 70, finales de los 70s y principios de los 80s, cuando hubo un bloqueo a varios países del Medio Oriente y que no había combustible. Muchos de los que están aquí veo que son demasiado jóvenes incluso para haber nacido en esas épocas, pero tal vez hayan visto en los libros de historia esos momentos en los cuales los americanos estaban formados afuera de las gasolineras con precios exorbitantes, ¿no? Hay un momento de inflación muy complicada que las tasas en Estados Unidos llegaron incluso a dobles dígitos. Pero desde entonces no hemos estado acostumbrados a ver a un Estados Unidos con este problema inflacionario. Hace tal vez 4 o 5 años, el miedo que había en Estados Unidos era a ver si no le pasaba lo mismo que en Japón, que fuesen a vivir décadas completas de crecimiento bajo y de inflación baja, incluso con la posibilidad de que la inflación fuera negativa. Pero llegó la pandemia, llegó lo que todos nosotros sabemos, que es un momento en el cual pues, las cadenas de producción global están completamente rotas, que ha habido mucha liquidez en el mercado por 2 años, que ha habido pues mucha gente que ha decidido gastar este recurso que le llega por el correo, ¿no? Los cheques que les mandaba el gobierno y que creó una burbuja de precios en lo que ustedes volteen a ver que ocasionó una inflación donde está ahora, una inflación que llegó arriba del 9% en Estados Unidos. No dejen de sorprenderse de una inflación del 9%, es algo muy inusual en Estados Unidos. Y que también Estados Unidos pues no es una economía completamente aislada, es una economía que depende de cómo está la inflación a nivel global. Y es altamente probable que veamos en los siguientes meses inflaciones en Europa, por ejemplo,
no del 10 o del 12%. Hay posibilidades elevadas de que veamos inflaciones incluso del 18% en algunas economías como las del Reino Unido. Es una inflación que, si ustedes ven esta gráfica, cada puntito es un mes de 1991 a la fecha, y está graficado en el eje horizontal el desempleo y en el eje vertical la inflación. Estamos viviendo el peor momento inflacionario de muchas décadas. Como es normal en Estados Unidos, también es cierto que coincide las épocas de inflación alta con las épocas de desempleo bajo. Esta es una gráfica que los que hayan estudiado economía les han de enseñar en el primer semestre de la carrera, que se llama la curva de Phillips. Esta relación que existe en las economías avanzadas, que cuando la economía se calienta hay bajo desempleo, eso es cierto, pero también hay precios elevados, es normal. Las empresas, cuando ven que todo el mundo tiene feria en el bolsillo, pues es más probable que te suban los precios. Lo que no es normal es que vean esta gráfica, estamos en un punto completamente fuera de las últimas décadas, es sumamente bajo el desempleo y sumamente elevada la inflación. ¿Qué está haciendo la autoridad en Estados Unidos? Su Banco Central, su Secretaría de Finanzas. Están buscando un experimento que no hemos visto en muchos años. Un experimento a través del cual se está buscando crear una contracción económica, una recesión, con lo que implica esa palabra, con la esperanza de que si la economía se desacelera lo suficiente, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que el desempleo aumenta, que exista más desempleo en Estados Unidos, y que también con ello, pues al haber menor demanda por parte de los trabajadores, que también veamos que los precios comiencen a normalizarse. ¿Puede suceder o no puede suceder? El libro de texto de primer semestre de la carrera dice que es muy fácil hacerlo, que subes tasas, que la economía se desacelera y que todo va a regresar a la normalidad. Pero ¿sí será o esta vez es algo distinto? No sé cuántos de ustedes hayan ido a Estados Unidos recientemente, pero yo me fui de vacaciones con mi esposa y con mi hija de 3 años, fuimos a San Diego y llegamos al hotel ahí en San Diego. Y nos dicen cuando llegamos que tal vez no nos iban a poder hacer la limpieza todos los días porque no había suficiente gente que quisiera trabajar. Y que si un día llegábamos en la tarde al hotel y no teníamos la cama hecha y el cuarto limpio, que no nos preocupáramos, que bajáramos a la recepción, nos iban a abonar unos puntos extras en nuestra cuenta de viajero frecuente. Pues para no hacerles el cuento largo, después de una semana de estar en el hotel, una vez nos fueron a hacer la limpieza. Y lo que es más sorprendente es que afuera del hotel había un letrero que decía que se solicitaba gente a $26 por hora. Si uno hace la cuenta, esos son como 75,000 pesos al mes. Y después de ese viaje se me ocurrieron dos cosas. La primera es, ¿por qué no llevaba mi currículum para dejarlo ahí? Es un montón de dinero, ¿no? Y aún así no se consigue gente. Y la segunda cosa que se me ocurrió es que tal vez en este momento el mercado laboral de Estados Unidos está enfrentando algo muy inusual. Y si uno comienza a revisar los datos, hay dos dinámicas que están revueltas en este final de 2022. La primera es que vimos posiblemente la salida más importante de gente de la fuerza laboral en la historia de Estados Unidos. Los baby boomers aprovecharon el año pasado que los precios de los activos financieros estaban por las nubes, todo estaba carísimo, liquidaron sus portafolios, hicieron liquidez y se fueron a otro lugar. Y aquellos que tenían casa por ejemplo en Manhattan, en alguna ciudad relativamente cara, pues no solamente vendieron sus portafolios, sino que vendieron sus casas y tienen dinero para vivir tranquilitos en Idaho o en algún lugar barato y no van a regresar a la fuerza laboral nunca más. Y la otra dinámica laboral que está bastante revuelta es que los millennials o incluso los centennials tienen un chip distinto de cómo trabajar. Han encontrado la manera de hacer dinero grabando TikToks, ¿no? en su cuarto. Aquí afuera hay un montón de empresas creadas por millennials y por centennials que no tienen muchas ganas de ir a limpiar cuartos a hoteles. Y es un grupo de gente que no está entrando a la fuerza laboral en Estados Unidos. Y estas dos cosas que se me ocurrieron en ese viaje son importantes porque me hicieron recordar que el desempleo en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, significa una cosa muy particular, es cuánta gente está buscando trabajo y no lo encuentra. Pero tienes que buscar trabajo en primer lugar y después no tienes que no encontrarlo. Y hoy en día en Estados Unidos, por cada persona que busca trabajo, en realidad hay 2 vacantes disponibles.
No hemos visto eso nunca en la historia de Estados Unidos, tal cantidad de empleo. Entonces, esa expectativa que tiene el mercado de que la inflación rápidamente va a desaparecer en Estados Unidos o en Europa o incluso en México, me parece que no es del todo correcto. O sea, me parece que para que regresemos a ese puntito rojo donde estamos, a un momento relativamente normal de inflaciones del 2% en Estados Unidos o de desempleo del 4, 5, 6% con esa inflación, es un proyecto que tenemos que estar pensando que va a tardar 2 o 3 o 4 años y que no es algo que veamos en el corto plazo. Entonces, creo que la primera moraleja para el próximo año es, no estoy seguro que los problemas inflacionarios que estemos viviendo vayamos a salir de esto del todo, a menos de que se dé un cambio estructural muy importante en el mercado de Estados Unidos. O la alternativa, que la contracción económica sea tan fuerte, tan brutalmente fuerte creada por el Banco Central de Estados Unidos, que con eso los precios mejoren, ¿no? Pero no parece una receta de éxito de largo plazo para ninguna economía si se hace así. La tasa de Estados Unidos, llevamos mucho tiempo viéndola muy baja. Alcancé a ver que varias de las conferencias de hoy hablaron de la tasa en Estados Unidos, de política monetaria, entonces no voy a profundizar en eso, pero creo que el mensaje que les quiero dar es que no estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos tasas ni siquiera positivas, mucho menos a donde se espera que llegue tan pronto como este año, tasas al 4, al 4,5 o al 5%. Y como en Estados Unidos no estamos acostumbrados a que las tasas estén en esos niveles, pues tampoco me parece que vayamos a estar muy acostumbrados a cómo vamos a ver las tasas en nuestro país, no estamos acostumbrados a ver los mercados financieros dónde vayan a estar el próximo año, y me parece que el 2023, cuando pensamos en estos efectos, creo que una de las conclusiones es, no creo que haya llegado el momento de dejar de tener cautela en sus portafolios de inversión. Creo que van a ser un par de años de tasas elevadas en México, en Estados Unidos. Siempre hay oportunidades de inversión, ¿no? Pero tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos en escoger sectores adecuados, en escoger empresas adecuadas, porque lo que vivimos en los últimos 3 años, eso no pasa normalmente. No se ve siempre rendimientos de 10, 20, 30% en las bolsas sin que después venga un costo y sin que después venga un periodo de relativa calma. Ahora, pero dando un paso atrás, próximo año va a ser de inflación alta, mejorando, pero todavía alta, va a ser un año de crecimiento bajo, va a ser un año pues de estabilización en muchas maneras, ¿no? De salir de esta crisis. Pero si pudiéramos pensar entonces cuáles van a ser las dinámicas interesantes, si uno ve el periódico el día de hoy, no los periódicos mexicanos, no, los periódicos internacionales, o sea, ¿qué es lo que la gente está pensando de largo plazo? Comienzan a aparecer muchos temas inusuales, o sea, inusuales en muchos aspectos históricos, ¿no? De los últimos siglos. Un conflicto armado en Europa, buques alrededor de Taiwán, amenazas entre Estados Unidos y China, las economías más importantes del mundo, un mercado financiero en el Reino Unido que está completamente en el suelo. ¿Qué es lo importante entonces? O sea, ¿qué es lo que estarán pensando las autoridades de las principales economías del mundo? Y una de las cosas que a mí me gusta mucho recordar es esta gráfica. Déjenme les explico lo que ustedes están viendo. También no van a alcanzar a ver hasta allá atrás, pero aquí está la referencia abajo. Son un par de autoras que trabajan en la Organización Mundial de Comercio. Y estas autoras, y en general la Organización Mundial de Comercio, tienen una idea que me parece que es la correcta acerca de cómo medir la situación global. Y lo que ellos y ellas dicen es que debemos de dejar de pensar en el comercio internacional como simplemente países que exportan e importan cosas. Esa es una manera muy retrógrada de entender el mundo. Si pensamos en un país que exporta vino y que importa lana, ¿no? Como dicen los libros de economía del siglo XVII, pues claramente ese no es el mundo actual. Es un mundo en el cual lo que determina los grandes flujos comerciales es el de empresas globales decidiendo dónde poner una partecita de su producción, en qué país ponerla y en qué país poner otra parte de este proceso. Y la medida que hay que tener en cuenta hacia adelante es el del valor agregado que genera un país. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un país como México importa, o sea, por dar un ejemplo muy sencillo, importa un par de puertas y una carrocería
y aquí en México se pinta, se le pone el vidrio, no sé, lo que se tenga que hacer a una puerta, y se reexporta a Estados Unidos. Si nosotros importamos algo en 100 y exportamos algo en 105, lo importante son esos 5 de diferencia, es el valor agregado que un país genera. Y este mapita es de 2015, pero está a propósito en 2015 porque es antes de que comenzara las guerras comerciales, sobre todo antes de que llegara Trump a la presidencia de Estados Unidos. El diámetro de cada círculo refleja cuánto valor agregado genera un país. Y hay varios patrones que ustedes ven ahí, pero creo que el más importante es que si nosotros pensamos en China como un país que se dedica a exportar suéteres, no estamos entendiendo ni el 2023, ni el resto de la década de los 20, ni los 30. China se ha convertido en un país que es el segundo más importante del mundo, casi empatado con Estados Unidos, en el valor agregado que genera, superando incluso a Alemania como en tercer lugar. Ahí está México, uno de los puntitos hasta allá abajo. Ahora, ustedes pueden ver ahí algunas líneas que unen país. ¿Qué quiere decir esas líneas? El valor agregado que genera el comercio internacional entre dos países es el grosor que ustedes ven en estas líneas. Mientras más gruesa es una línea, más valor agregado se genera del comercio internacional entre esos dos países. Si por alguna razón el valor agregado es completamente asimétrico, va de un país al otro y no está muy balanceado, en ese caso tiene una flechita. Si no, quiere decir que está bastante balanceado. ¿Qué patrones ven ustedes ahí en esas bolitas? Déjenme les digo algunas que yo veo. La primera es que existen 3 grandes polos de producción global. Casi todas las economías globales tuvieron que escoger si querían producir con China, con Estados Unidos o con Alemania. No hay otro. No hay país que produzcan con más de uno. Es con uno de los 3 y es el fin de la historia. Otra cosa que yo veo es que si uno ve el grosor de las líneas, destacan 2 relaciones a nivel global. La relación más importante de valor agregado que hay es la que hay entre China y Taiwán. Y ese es algo bastante relevante, en mi opinión, porque la visión diplomática de Taiwán es que China no existe. Y la visión diplomática de China es que Taiwán no existe. Y a pesar de eso, no hay un par de países en el mundo que produzcan de manera más integrada que esos 2. Lo que determina los grandes flujos comerciales hoy en día no son los gobiernos, son las empresas. Es más, a pesar de la volatilidad que uno puede percibir, siempre los factores económicos han dominado en los últimos 50 años. Otra cosa que se ve interesante ahí es que la segunda relación más importante que hay de comercio internacional es la que hay entre México y Estados Unidos. No somos como Taiwán y China, pero sí somos un par de países que hemos tenido varios enojos en los últimos años. Hemos tenido que renegociar tratados de libre comercio. Podemos hablar de política montones de horas y no vamos a llegar a nada, pero algo a lo que sí vamos a poder llegar es que con todo y el ruido que puede haber de manera local, si uno piensa que si en China y Taiwán existe manera de producir de manera conjunta, pues no debería sorprenderles que estemos viendo en México grandes flujos de inversión llegando incluso en años como estos. La tendencia de nearshoring, ¿no? Por ejemplo, que ahorita aplicamos un poquito más, claramente está dando en un horizonte como este. ¿Qué países no están ahí? Brasil, por ejemplo, ahí está Brasil, un apéndice ahí chiquito rojo del lado izquierdo del mapa. No es que Brasil no produzca mucho, Brasil produce mucho, exporta muchísimo, es una de las economías que más exporta a nivel global, pero se dedica a exportar materias primas. No es un país como México que produce de manera conjunta con Estados Unidos, ¿no? O sea, por eso se ve un Brasil que genera relativamente poco valor agregado y definitivamente casi ninguna relación comercial con otro país, ahí apenas tenue con China. No, este es el mundo, el 2015. Cuando ustedes escuchen allá afuera que el mundo se está desglobalizando, no sé cuál sea la palabra correcta, no es cierto, no se está desglobalizando, se está regionalizando y está volviéndose cada vez más integrado los 3 polos de producción y todas las empresas globales están teniendo que escoger a quién le quieren vender. ¿Le quieres vender a Estados Unidos? Posiciónate en Estados Unidos o posiciónate lo más cerca que puedas de Estados Unidos. ¿Quieres venderle a China? Posiciónate en alguno de los países que rodean a China en esta gráfica. ¿Le quieres vender a Alemania? Pues posiciónate cerca de ese clúster tecnológico. Y esto es importante porque cuando uno voltea a ver cómo está México, qué está pasando en México. Este 2022 es uno de los años más difíciles que nos haya tocado a muchos de los que participamos en el mercado en mucho tiempo. Hemos visto tal aversión al riesgo a nivel global
que todo el mundo quiere comprar dólares y además con las tasas donde están ahorita, al 4, al 4,5, al 5% al que van a llegar, todo el mundo quiere comprar dólares. El dólar contra las principales contra una canasta de las principales monedas del mundo se ha apreciado casi 18% en lo que va del año. ¿Y el peso mexicano qué le pasó en este año? Nada, completamente plano. Ha estado en una bandita chiquita, entre 19 y 20 pesos, de vez en cuando ha salido tantito de los 20 pesos. Es la tercera moneda del mundo que más se ha apreciado en este 2022, cuando casi todas están con unas depreciaciones históricamente elevadas. ¿Por qué está así México? Bueno, una parte es porque nuestro Banco Central está subiendo tasas, pero no somos los únicos que están subiendo tasas, todo el mundo está subiendo tasas, entonces eso no puede ser la explicación. Las remesas son importantes y son muy, muy importantes, son 60,000 millones de dólares al año gratis, no hay que invertir capital, o sea, perdemos mucha gente, es un reflejo de muchos temas sociales, estoy de acuerdo, pero imagínense una empresa que genera de utilidades 60,000 millones de dólares, ¿qué tipo de empresa sería? Ese dinero llega gratis. Es dinero que llega a México, que hay que cambiarlo a pesos, genera una demanda muy importante de pesos. Pero la tercera, que es la más importante, es esta de aquí, inversión extranjera directa. Del lado izquierdo están viendo una gráfica de cómo se ve la inversión. La inversión es relativamente volátil, ¿no? Pero si uno voltea a ver esa inversión con una media móvil de 12 meses, van a ver que desde que empezó la pandemia a la fecha no ha dejado de crecer, ha sido muy rápida la inversión. Y además cuando ustedes ven el tipo de inversión que está explicando este crecimiento, no es la inversión entre compañías, no es la reinversión de utilidades, es la inversión nueva. Casi toda la inversión que está llegando es nueva. En un año típico llegan por ahí de 35,000 millones de dólares al año de inversión extranjera directa. A la primera mitad del año ya íbamos en por ahí de 25,000 millones. O sea, vamos, pero para un año récord de inversión, incluso mayor que después de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. Y algo interesante es que si ven del lado derecho el mapa, seguro no van a alcanzar a ver los estados, el orden, pero yo les digo más o menos lo que dice. Yo creo que si yo les hubiese hecho esta pregunta en el 2012, ¿cuáles creen que son los estados que más inversión extranjera directa nueva recibe? Seguro por ahí alguien diría Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, dirían todos los estados del Bajío. Y el Bajío ha sido lo que nos ha salvado de tantos embates económicos durante 20 años. Pero hoy en día hasta allá arriba, la inversión extranjera directa no está llegando a esos estados, para bien o para mal, está llegando a estados nuevos, está llegando a Baja California, está llegando a Tamaulipas, está llegando a Baja California Sur, está llegando a un montón de estados, a un montón de estados que en los últimos años no habían estado del todo bien. ¿Por qué está llegando esa inversión a esos lugares y no a otros? Por la estrategia que les comenté hace rato, porque estamos viendo un proceso de regionalización donde la fábrica se está saliendo de Kuala Lumpur para ubicarse en Tijuana. Tijuana, Ramos Arizpe, Saltillo, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, está viviendo un boom de inversión que no tienen idea. Si no han ido a la frontera norte últimamente, vayan y dense cuenta. Creo que estamos viviendo, o sea, que les voy a decir, está exageradón, pero algo de razón puede ser que yo tenga. Creo que estamos viviendo la transformación económica más importante de México desde 1994. No sé si es gracias a la administración, tal vez es a pesar, ¿no?, de la administración, pero sí estamos viviendo un cambio extraordinariamente importante. Uno puede volar encima de Monterrey, voltear abajo y ver 105 parques industriales siendo construidos el día de hoy. Y lo mismo en el resto del mundo. Si uno voltea a ver la configuración económica de México por sectores, del año 2000 al 2020, esos primeros 20 años, casi toda la inversión que había llegado a nuestro país había llegado al sector manufacturero. Son los bloques grandes, ¿no?, que ven ahí de color gris del lado izquierdo y en medio. Pero en este 2022, en los últimos 12 meses, están apareciendo un montón de sectores nuevos. Está apareciendo logística, comunicación, transporte, medios de comunicación. Y si ustedes ven las noticias, van a aparecer sectores nuevos como financieros, seguros. Son sectores completamente nuevos. Esta es la oportunidad que estaba esperando México para transformarse para los siguientes 20 años. Bien aprovechada esta oportunidad, puede ser un game changer, puede ser esa oportunidad dorada que el sector privado, como en Taiwán, sin importar las condiciones políticas, se está dando una inversión con una suerte que es estar al lado de Estados Unidos, pero que puede detonar el crecimiento de nuestra economía. En
Entonces, ¿qué esperar para el 2023 con toda esta historia? Uno, sí vamos a estar viviendo un entorno de inflación alta y de tasas altas a nivel global, y México no va a ser la excepción. ¿Qué va a estar detonando las grandes decisiones de inversión de las empresas en nuestro país? El tema de nearshoring, el tema de apostarle a un crecimiento con Estados Unidos. Hoy en día, que la economía global se está desacelerando, ¿cómo está México? Está creciendo casi al 2%, muy heterogéneo, mucho más cargado a la frontera norte, por lo que acabamos de platicar, pero muy importante ese crecimiento para jalar el resto del país. Es una dinámica que ya no es la del Bajío, es una región distinta a la que nos va a estar empujando. Tipo de cambio, ¿cómo va a estar? ¿No? Esa siempre es la pregunta difícil. Es un tipo de cambio que está estable y puede ser que esté estable. ¿Puede salir algo mal? Sí, puede salir algo mal. Desafortunadamente el peso mexicano es la válvula de escape de la economía mexicana. Errores de Estado de Derecho, errores de comunicación, errores que espanten a los inversionistas privados, a los inversionistas extranjeros, te puede afectar. Pero la dinámica que tiene ahorita la economía mexicana es una de oportunidades muy interesantes. Si yo tuviera que apostar el peso para el cierre del año, diría que no muy lejos del 20.5, puede sonar bastante razonable. Eso querría decir que en el año de mayor apreciación del dólar, el peso se mantuvo estable. Es increíble lo que estamos viviendo. Y el próximo año, con esta dinámica de remesas, de inversión y de tasas elevadas, creo que puede ser que también esté cerca de esos niveles. De todos modos, ¿cuánto tiempo he hablado? Creo que ya me tengo que más o menos detener. Pero todos recuerden el chiste de los economistas, ¿no? Que nos tienen que invitar 2 veces. Una vez para explicarles lo que va a pasar y un año después para explicarles por qué no sucedió.